Hola amigos, buenos días. Pues otro día más, un blog más, media semana. Y bueno, hoy me gustaría hablar de... Ustedes saben que, digo, muchas veces, y esto se ha hecho cada vez más popular en cuanto a las películas mayormente de terror o de suspenso, pero sí más de terror. Que, que te dicen basado en hechos reales, basado en una historia real, etcétera, ¿no? O sea, dicen eso. ¿Qué significa que una película esté basada en un hecho real, que esté exactamente eso, ¿no? Basado en hechos reales. Bueno, mucha gente a veces se indigna o dice, ¿qué onda, no? O sea, aquí decía que estaba basado en hechos reales y de repente salió un demonio y todo. Lo que pasa es que hay que entender primero lo que es estar basado en una historia real. Estar basado en una historia real no significa que la historia completa fue real, ¿no? O sea, creo que primero tenemos que entender eso por ese lado, ¿no? O sea, no todo lo que vimos en la película es real, y menos porque son como les digo, normalmente son las de terror, ¿no? A veces incluso de suspenso. ¿Por qué? Porque eso te va a vender más, te va a vender más el hecho de que la gente crea que fue real, ¿no? Lo cual, como dije, no significa que haya sido real. Una de las películas que más sufrió por pues por intentarle dar este mote de real fue la de la masacre de Texas, ¿no? Que decían, esta historia está basada en una historia real, ¿no? O sea, está basada en algo real. Entonces, la gente luego pensó en un Leatherface, pensó en que había alguien ahí, quien había hecho todas estas cuestiones, y que tenía su máscara así de carne y que salía con su sierra a perseguir a todo mundo ahí con la sierra eléctrica y los cortaba en pedacitos y hacía todo lo que se ve en la película, ¿no? Cuando realmente pues no es lo que pasó, ¿no? En la película. Obviamente está basada en algo real y tenemos que entender que para basar algo en algo real simplemente tienes que agarrar un evento de algo que haya pasado, de alguien, un pequeño aspecto de alguien, y lo plasmas en una historia probablemente completamente diferente, ¿no? Como pasó en esta ocasión. Esa película, específicamente ese asesino, junto con otros dos asesinos más icónicos del cine, uno de ellos más que icónico, ¿no? Norman Bates, y otro de ellos que a lo mejor no fue tan icónico, pero es viene siendo Buffalo Bill. Él es de El Silencio de los Inocentes, o sea, él es a quien Clarice pide, por quien Clarice pide ayuda a Hannibal para agarrar, ¿no? A Buffalo Bill. Entonces, pues esos, si recuerdan, no sé, digo, si sean de ver muchas películas, si son cinéfilos como yo, si recuerdan esas películas, pues una de las cuestiones con Buffalo Bill era precisamente que igual se ponía vestidos de mujeres y tenía un como vestido de carne. Y también Norman Bates no tenía vestidos de piel, por así decirlo, pero tenía, pero se ponía pues evidentemente la ropa de su mamá. Se pone la ropa de su mamá, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay un patrón si lo quieren ver, o si lo ven, no sé si lo detectan, pero el hecho de
cómo tratar a las mujeres, de cómo sentirse, de cómo por medio de un vestido o en este caso de piel, en el caso de Leatherface, sentirse alguien diferente. ¿Por qué? Porque él se sentía feo. De ahí viene el hecho de que estén basados en algo que sí sucedió. ¿Y en qué están basados? Los tres están basados en una sola persona, en un asesino serial que sí existió en los Estados Unidos, evidentemente. Era conocido como el carnicero de Plainsfield, The Butcher of Plainsfield. Y su nombre es Ed Gein. Ed Gein fue un asesino en el cual basaron, les digo, este aspecto de varios personajes icónicos del terror. ¿Y cuál es este aspecto? Pues precisamente el aspecto de cortar a sus víctimas y de esta obsesión que tenía con las mujeres, este problema, incluso si lo quieren llamar así, que tenía con las mujeres. Entonces, eso es lo que es estar basado en, ¿no? No puedes pensar que existió Leatherface, no puedes pensar que existió Norman Bates y que incluso, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, Psicosis nunca fue considerada como basada en hechos reales, ¿no? Entonces, y mucho menos dijeron eso en Hannibal con Buffalo Bill. Pero se tiene. Ahora, si quieren saber más de este asesino, qué era lo que hacía y qué lo hizo tan, pues ahora sí que tan famoso y como que tan adaptable para este tipo de personajes en el cine, búsquenlo. Como les dije, se llama Ed Gein, así como suena, G-E-I-N, Ed Gein, de hecho creo que es como se pronuncia. De verdad, búsquenlo. El tipo igual vivía en una cabañita, vivía en en un pueblo y todo. Y pues lo que hizo fue precisamente eso, ¿no? Agarraba mujeres, las secuestraba, las abducía, las mataba y se empezó a hacer aditamentos con sus pieles, con la piel humana. Se le encontró, cuando ya lo agarraron, se le encontraron varios cuerpos, evidentemente, en diferentes estados de descomposición. Pero no solo eso, ¿no? Sino que encontraron artículos creados de piel. Por ejemplo, lámparas, sillas de piel humana, ¿no? Ahora sí que a nosotros que de repente nos gusta, sí, me voy a comprar una chamarra de piel o un cinturón de piel. Bueno, pues él también tenía. pero creo que no precisamente como los que nosotros decimos, ¿no? Entonces, este señor, pues así lo encontraron, con todas estas cuestiones, con todos estos, pues esta enfermedad que tenía, ¿no? Y lo agarraron y bueno, pues y lo presentaron y les digo, estaba en Plainsfield, era aparentemente el pueblo. Entonces, como les digo, estos que estén basados en hechos reales, como películas como Amityville o incluso El Conjuro, ¿no? Las películas del Conjuro, donde Annabelle, todo esto que fueron, estos sí son, ahí viene la diferencia, ¿no? Aquí la historia es prácticamente igual,
la de Amityville o la del Conjuro, a lo que vimos en la pantalla. Porque esta sí no es basado en, esta es una adaptación de una historia. Entonces, pues con una adaptación de la historia, lo que haces es agarras toda la historia y le vas poniendo, la vas poniendo con tu toque, digamos, de director, de escritor, de productor, lo que sea, ¿no? Pero sí es la historia como pasó o como fue contada. Ahora, si fue o no fue verdad, por ejemplo, en el caso de estas películas como la El Conjuro y que si se les apareció tal o cual y eso, bueno, eso ya no es de la historia en sí, sino que de repente le meten dos o tres cosas, como lo de la monja en El Conjuro 2, etcétera, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, pues el este el aspecto que tenía Annabelle, pues dista mucho de lo que realmente era. ¿Sí? Esta muñeca, que era una muñeca de trapo, vilmente, bastante feíta, sí, pero una muñeca de trapo. Pero más bien feíta, pero por su precisamente su forma de muñeca y toda este curiosa incluso, pero no tenía nada que ver con lo maligna que se ve en la película, ¿no? En la película se ve maligna. Cuando realmente pues no lo era, ¿no? Bueno, más bien no lo era su aspecto. Su aspecto no era maligno. Era una muñeca de trapo, simple, ¿no? Y eso lo hacía más tétrico de ver porque, o sea, yo me imagino que la gente que le pasó esto, que sí estuvo, que sí vivió todo esto con la muñeca, pues una cosa es ver un muñeco tipo Chucky, tipo pues, como se ve en la película, Annabelle como se ve en la película, que se levanta, o sea, que tiene incluso la fortaleza, porque sus pies, sus piernas, su cabeza, todos son como ese plástico, entonces tiene como la fortaleza para poderse poner en pie. Ahora imagino ver eso, pero con una muñeca de trapo. Eso sí debe de haber sido bastante grotesco y de miedo, ¿no? Siempre en este tope siempre se cae el teléfono. O bueno, por lo menos casi siempre. Pero bueno, eso es lo que quería platicar hoy, ¿no? La parte de cuando una película está basada. Ahora, hay películas que están basadas, evidentemente, a lo mejor cuando son históricas, cuando son de guerra, que sí están basadas en algo real también, no son nada más las de terror. Pero creo que esto que les estoy platicando es mucho más la parte de la adaptación de ciertas cuestiones de la historia. Esto pasa mucho en las películas de terror y en las películas de suspenso. ¿Sí? Esto no. La parte de las películas de históricas y todo eso, pues esas son básicamente pues eso, no son pedazos de historia y de repente también basan alrededor de un evento histórico, basan y hacen una historia. Pero bueno, esta es más fácil de contar porque pues nada más es poner ese evento en perspectiva, en una historia tal vez nueva, en una historia similar a lo que sucedió. Y aquí, bueno, es tomar elementos, que es lo que hacen con las películas de terror, tomar ciertos elementos de cierta historia, de cierto pasaje que sucedió, de cierto personaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, amigos, pues hemos llegado un día más.
Recuerden suscribirse, darle like, comenten aquí qué películas han visto que dicen estar basadas en hechos reales. Bueno, pues esto es Hitbeat, yo soy Hadoriet y nos estamos viendo.